¿Qué tal, compañeros? Les manda un saludo su amigo, el ingeniero civil Fortunato Gómez García. En esta ocasión, para mostrarles el video número 6 del curso de diseño básico de estructuras de concreto. Vamos a continuar con el diseño de la viga que estábamos tratando en el video 5. Por lo tanto, compañeros, permítanme presentarles la presentación donde están estos apuntes. En el video número 5 llegamos hasta obtener los datos con los cuales vamos a hacer el diseño de la viga, utilizando la fórmula general para el diseño a flexión. Estos son los datos que les había comentado en el video anterior. Vamos entonces, compañeros, a poner la información aquí en la fórmula general para el diseño de vigas a flexión. Les he comentado que vamos a utilizar una resistencia de concreto de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. La resistencia del acero es de 4,200 kilogramos por centímetro cuadrado. La cuantía de acero me está indicando aquí los datos que utilice un valor promedio o un valor medio. Por lo tanto, les había comentado que voy a calcular el valor máximo y luego voy a calcular el valor mínimo de la cuantía y obtener un valor medio. También les había comentado que la cuantía, este valor P que aparece aquí, es una relación que se da entre el área de concreto de la sección transversal con respecto a el área de acero. Eso se llama la cuantía de acero. La relación de aspecto que vamos a utilizar es que el peralte sea 2 veces la base. O también puedo decir que la base sea la mitad del peralte. Los factores de reducción que vamos a utilizar en las fórmulas cuando estemos ahorita diseñando a flexión tiene un valor de 0.9. Cuando ya estemos en la sección de cortante hay un valor de 0.75. El cortante último o el cortante de diseño que hemos calculado en el análisis estructural nos arrojó un valor de 11,943 kilos. Ese es el esfuerzo de corte que está existiendo en la viga y lo van a tener que resistir los estribos, ayudados por el concreto. El momento positivo nos arrojó un valor de 4,474 kilogramos metro. Y en los extremos, en el empotre, donde hay momento negativo, tenemos un valor de 8,949 kilogramos metro. Entonces, aquí para utilizar la fórmula, este momento resistente deberá de proporcionarnos las medidas de la viga. Eso es lo que estamos buscando. Esta letra B, que es la base de la viga, y la letra D, que es el peralte efectivo. Esas van a ser nuestras incógnitas. Los demás datos ahorita los vamos a establecer. Por lo tanto, las medidas de la viga deben de ser tal que resistan el momento máximo que se esté presentando en ella. Tengo dos valores, un positivo y un negativo. Por lo tanto, voy a utilizar el momento más grande, porque es el que va a regir el diseño. El de 8,949 kilogramos metro. Es un momento negativo. Ese es el que rige el diseño para encontrar las dimensiones de la viga. Bien, por lo tanto, tenemos entonces aquí que el momento resistente, ya sabemos cuál vamos a ocupar, es el momento negativo. FR, ya tenemos ahí nuestro dato, vale 0.9. La B, que es la base de la viga, esa es una incógnita, no es lo que quiero determinar, junto con la D, que es el peralte efectivo. ¿Cuánto vale F2'C? Tenemos entonces aquí esta fórmula donde nos dice que F2'C es igual a 0.85 de la F'C. F'C es la resistencia del concreto. Aquí están esa resistencia, entonces F2'C alcanza un valor de 212.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para calcular la letra Q, que es un índice de refuerzo, necesito primero calcular otro dato que está involucrado en ella,
que es la cuantía de acero. Voy a utilizar entonces o a calcular primero la cuantía máxima mediante esta fórmula que tengo aquí, ¿sí?, que está en la sección 3.5 por si lo quieren revisar en las normas técnicas complementarias para el diseño de estructuras de concreto en su sección 3.5. Ahí van a ustedes a encontrar esta fórmula y algunas otras notas que aparecen por ahí. Bien, entonces vamos a seguir los datos que aparecen aquí. 0.75 de F2'C, que vale 212.50. Dividido entre FY, la FY del acero, que vale 4,200. Eso está multiplicando a 6,000 por beta 1. En esta sección 3.5 del reglamento nos va a dar algunos valores para beta 1. Cuando el concreto es de 250 o menor de 280, beta 1 tiene un valor de 0.85. Ahí está. Dividido entre FY, que vale 4,200 más 6,000. Haciendo esta operación, la cuantía máxima de acero alcanza un valor de 0.0190. Como los datos me pedían que utilizara una cuantía media, por lo tanto voy a calcular entonces la cuantía mínima. En la sección de las normas, en la 5.1.4.1, ahí vamos a encontrar esta fórmula en donde nos dice que la cuantía mínima la vamos a calcular como 0.7 de raíz cuadrada de F'C entre Fy. Entonces, sustituyendo valores, aquí los tenemos: 0.7 de raíz cuadrada de la resistencia del concreto entre la resistencia del acero. Eso nos arroja una cuantía mínima de 0.0026. Esa es la cuantía mínima. Y finalmente, haciendo una sumatoria de estas dos cuantías, la máxima y la mínima, y dividiéndola entre 2, voy a obtener la cuantía media que me estaba pidiendo los datos que utilizara esa cuantía. Entonces, la cuantía media nos arroja un valor de 0.0108. Con esta cuantía voy a calcular el índice de refuerzo, la letra Q. Por lo tanto, esa letra Q, que debería de ser una Q media, porque estoy utilizando una cuantía media, lo vamos a calcular con esta fórmula que está en la sección 5.1.3. Esta fórmula entonces nos dice que vamos a multiplicar la cuantía media por la FY del acero dividido entre la F2'C. Aquí tenemos entonces el resultado, que la Q media nos da un valor de 0.213. Es este Q que está aquí y el que está dentro del paréntesis. Con eso tenemos ya todos los datos de nuestra fórmula. Aquí están escritos. Como teníamos nuestro momento resistente en el análisis estructural en kilogramos metro, aquí las demás unidades están expresadas en kilogramos centímetro. Por lo tanto, tendré que convertir ese momento resistente de 8,949 kilogramos metro, lo convierto en kilogramos centímetros multiplicándolo por 100. Es decir, le agregué aquí 2 ceros para que sean kilogramos centímetro. Eso va a ser igual entonces a FR, que vale 0.9, multiplicado por B, que es una incógnita, y por D al cuadrado, que también es otra incógnita, multiplicado esto por la F2'C, que vale 212.5, y eso está multiplicado por el índice de refuerzo, que es la letra Q, que vale 0.213, y a su vez está multiplicado por 1 menos 0.5 de ese índice de refuerzo. Al hacer las operaciones del lado derecho, ¿sí?, nos arroja un valor de 36.398. Bien, entonces quiero mencionar lo siguiente. Recuerden que la relación de aspecto que estábamos colocando en nuestros datos dice que el peralte efectivo es igual a 2 veces la base. O también, si despejo la base, me dice que entonces la base es igual al peralte entre 2. Lo voy a hacer así para esta B, que vale el peralte entre 2, la voy a sustituir aquí para que tenga una sola incógnita y pueda resolver esta ecuación, ¿sí? Por lo tanto, y voy a reordenar estos valores
Este 36.398 que está de este lado multiplicando, lo voy a pasar del otro lado de la igualdad dividiendo. Y la B la voy a sustituir por D entre 2, de tal manera que me queda acomodado así. D entre 2, que eso es B ya sustituida, por D al cuadrado, que de por sí ahí estaba, eso va a ser igual a este valor, 894.900 dividido entre 36.398. Voy a hacer la operación un poco más desarrollada para que se entienda el procedimiento. Al hacer la división, ya me arroja un valor de 24.586. Este 2 lo voy a mandar del otro lado de la igualdad multiplicando, de tal manera que me queda esto así. Esta D, que estaba aquí, arriba del 2, está elevada a la 1. Recuerden que cuando está elevado a la 1 no se pone el número, pero es D a la 1 que va a estar multiplicando a D a la 2. Eso va a ser igual a 2 por 24.586. Si hacemos esta operación, entonces D a la 1 por D a la 2 me va a dar como resultado D a la 3 o D al cubo. Lo tengo en esta parte. Y al multiplicar por 2 del otro lado nos arroja entonces 49.172, que es igual a D al cubo. Si saco raíz cúbica de esta D al cubo para poder eliminar eso y de poder despejar D, también tengo del otro lado de la igualdad que sacar raíz cúbica. Por lo tanto, al sacar raíz cúbica de D al cubo y raíz cúbica de 49.172, obtengo el peralte efectivo de la viga. Es decir, acabo de encontrar cuánto vale el peralte efectivo de la viga. Necesitamos 36.6 centímetros de alto de nuestra viga. Y recuerden la relación que les estaba mostrando. Entonces, para encontrar B, debería de hacer una división de 36.6 entre 2 y obtengo cuánto vale la base de la viga. La viga va a tener una base de 18.3 centímetros. Bien, estos valores los voy a redondear. Voy a poner entonces una sección constructiva, ¿sí?, en donde el peralte efectivo, esto es lo mínimo que puedo poner. Por lo tanto, lo voy a elevar a 40 centímetros para que sea un número cerrado. Porque constructivamente es más fácil decir que la viga tenga un peralte efectivo de 40 centímetros y una base de 20 que manejar con decimales. Esta es mi sección constructiva de la viga, en donde ya tengo la base que va a ser de 20 centímetros y el peralte efectivo de 40 centímetros. Y la H, que es el peralte total, lo obtenemos sumándole 5 centímetros al peralte efectivo. Es decir, ya cuando tengamos las varillas longitudinales, tanto positivas, que son abajo, como negativas, arriba, ¿sí?, el recubrimiento de 2 centímetros y medio nos va a dar 2 centímetros y medio arriba, 2 centímetros y medio abajo, nos arrojan 5 centímetros. Por eso, para encontrar el peralte total de la viga, hacemos esta operación. Al peralte efectivo le sumamos 5 centímetros. De tal manera que entonces el peralte total de la viga tendrá un valor de 45 centímetros. Estos son entonces los datos que se obtienen del diagrama de momentos flexionantes. Y lo que calculamos entonces, compañeros, fue estas medidas a partir del momento negativo. Por lo tanto, voy a calcular el acero negativo con esos datos. Entonces, el acero negativo se calcula con esta expresión, P por B por D. Al hacer esa operación, ¿sí?, ahí tenemos el valor de P, el valor de B y el valor de D. Por lo tanto, nos arroja que necesitamos colocar un acero negativo de 7.23 centímetros cuadrados. Si voy a la tabla de varillas que les mostré en el video número 1, con la tabla que les mandé de la fabricación de concreto, ahí puedo ver las áreas de acero de cada una de las varillas. Vean, si quiero colocar varillas del número 4, tienen un área de 1.27 centímetros cuadrados. Si utilizo 6 varillas, estaría colocando entonces 7.62 centímetros cuadrados, que es un valor aceptable. Pero también puedo poner varillas del número 5.
Esas tienen un área de 1.98 centímetros cuadrados. Y si coloco 4 varillas, me arrojarían un área de 7.92 centímetros cuadrados. También son aceptables. Y puedo poner también varillas del número 6, tienen un área de 2.85 cada una. Si coloco 3, me arrojarían 8.55 centímetros cuadrados. Ya un poquito muy alto con respecto a nuestro cálculo. En este caso me voy a decidir por las varillas del número 5 porque son menos varillas y la mano de obra se haría también más fácil de estar colocando 4 varillas en vez de colocar 6 como en el primer caso. Por lo tanto, ahí está nuestra viga, compañeros. Ya calculamos las medidas. Tiene una base de 20, un peralte total de 45 centímetros y le voy a colocar entonces 4 varillas del número 5 en la parte superior de la viga, en los extremos, que es donde está el momento negativo. Ahora voy a pasar a calcular el acero con el momento positivo. Para esto voy a utilizar la fórmula alternativa para calcular el acero positivo. Entonces voy a tomar el momento positivo con esta expresión. Ahí están sustituidos los valores. Este es el momento positivo de nuestro diagrama de momentos flexionantes. Aquí están los demás valores que hemos calculado previamente. Perdón. De tal manera que entonces de acero positivo, perdón, es acero positivo, aquí se me pasó este signo. De acero positivo son 3.62 centímetros cuadrados. Y si reviso las varillas del número 4, 3 varillas del número 4 me arrojarían 3.81 centímetros cuadrados. 2 varillas del número 5 me arrojarían 3.96 centímetros cuadrados. Y 2 varillas del número 6 me arrojarían 5.70 centímetros cuadrados. En este caso me voy a decidir por las varillas del número 5. Entonces, ahí está nuestra viga. Ya teníamos 4 varillas del número 5 colocadas en acero negativo. Y me voy a decidir por esta combinación de 2 varillas del número 5 para el acero positivo. Por lo tanto, ahí las voy a colocar, 2 varillas del número 5. Bien, voy a calcular también un acero por temperatura que está colocado a la altura de esos 45 centímetros. El acero por temperatura lo voy a calcular con la P mínima, ¿sí? Que ya teníamos calculada previamente cuando calculamos la P máxima y también calculamos la P mínima, ¿sí? Voy a utilizar esa P mínima para calcular un acero por temperatura, ¿sí? Multiplicado por B y por D, entonces tengo que de acero de temperatura, ¿sí? Me arroja un valor de 1.74 centímetros cuadrados. Aquí puedo hacer 2 combinaciones, varillas del número 3 o varillas del número 4. En este caso me voy a decidir por 2 varillas del número 4 y las estoy colocando aquí a la mitad de altura de los 45 centímetros. Voy a colocar 2 varillas del número 4 como refuerzo por temperatura. Entonces la viga tendrá esta sección de 20 por 45. En la parte superior serán 4 varillas del número 5. En la parte inferior, 2 varillas del número 5. Arriba son 4, abajo son 2. Y en medio, ¿sí? Acero de refuerzo por temperatura son 2 varillas del número 4. Bien, así es como queda armada la viga con esta sección y con este acero utilizando el diagrama de momentos flexionantes. ¿Qué pasa entonces ahora para el diagrama de esfuerzos cortantes? Bien, entonces, tengo ahí la viga para hacer el diseño por cortante. Ahí está la sección, ahí están los armados. Y voy a tomar aquí unos datos. Ahí tengo la base de 20 centímetros. Tengo el peralte efectivo que vale 40 centímetros. El efectivo, el total vale 45. Tengo un cortante que habíamos calculado en el análisis estructural de 11.943 kilogramos. Utilicé una P media de 0.0108 y
un acero negativo de 7.92 centímetros cuadrados y un acero positivo de 3.96 centímetros cuadrados, que son las dos varillas que están acá abajo y las 4 que están arriba, que son los negativos. Estos son mis datos para hacer el diseño por cortante. Entonces, del diagrama de esfuerzos cortantes, habíamos obtenido este valor máximo, 11.943 kilogramos. De esos 11.943 kilogramos, una parte de ese esfuerzo cortante la va a resistir el concreto. Una parte que voy a señalar aquí, dijéramos, hasta esta altura, de 0 hasta esta altura, será resistida por el concreto. El resto de la línea hacia la parte superior, ese esfuerzo cortante será resistido por los anillos. De tal manera que entonces voy a poner aquí una simbología que nos recomienda el reglamento, también ahí vienen las fórmulas, en donde dice, el cortante último tenemos un valor de 11.943 kilogramos. De esos, una parte que se llama BCR va a ser resistida por el concreto. El resto, BSR, deberá ser resistida por los anillos. Aquí lo importante es saber cuánto va a resistir BCR. ¿Sí? Ya les había mostrado estas dos fórmulas que están en la sección 5.3.3, que si la cuantía es menor de 0.015, voy a utilizar esa expresión para calcular BCR. Pero si la cuantía tiene un valor mayor o igual a 0.015, entonces utilizaré esta otra expresión para calcular BCR, es decir, para calcular la contribución del concreto al esfuerzo cortante. Bien, en este caso, con las medidas que nuestra sección constructiva de 20 por 40 y con el armado de acero que estamos colocando, vamos a ver qué P real tenemos, no la P media que estábamos manejando, sino una P real, en donde tengo el área de acero, que en este caso tomo la que se está tensionando, ¿sí? Cerca de donde donde el esfuerzo cortante es más grande, y es el área negativa, la que se está tensionando. Por lo tanto, ahí son 7.92 centímetros cuadrados. Divididos entre la base por el peralte efectivo. Entonces tengo una P real de 0.0099. Como es menor que 0.015, entonces voy a utilizar esta expresión para calcular BCR. Al hacer la operación, aquí están ya sustituidos los valores. FR vale 0.75 para esfuerzo cortante, multiplicados por 0.2 más 20 veces P, 20 veces la P real que está aquí. Eso está multiplicado por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto, aquí están los 250, y multiplicada por la base y el peralte efectivo de nuestra sección constructiva, no la sección que habíamos calculado con decimales, ya es la sección constructiva. Bien, haciendo esta operación, entonces tenemos un valor de BCR de 3.376 kilogramos. Por lo tanto, ¿sí? BCR, este valor, ¿sí? Va a aportar 3.376 kilogramos el concreto. El resto de BCR deberá ser soportado por los anillos. De tal manera que entonces el refuerzo para la fuerza cortante lo vamos a calcular ese valor de BCR haciendo esta resta. El cortante último menos el cortante BCR. Aquí está la operación, entonces nos arroja que BSR, o sea, los anillos, tendrán que resistir 8.767 kilogramos. ¿Sí? ¿A qué separación deberemos de colocar los anillos para que resistan 8.767 kilogramos? Lo hacemos con esta expresión. La separación a la cual debemos de colocar los anillos está determinada por FR, que vale 0.75, por AV. AV se refiere a el área transversal del anillo o del diámetro de anillo que vamos a colocar. En este caso, por reglamento también, el diámetro mínimo de varillas que podemos utilizar para anillos es la varilla del 2.5, que no es muy comercial, por lo tanto voy a hacer anillos con varilla del número 3.
En las normas técnicas del 2017 ya no se permite utilizar anillos de alambrón. Entonces, voy a utilizar varillas del número 3 y al ser anillos rectangulares se consideran que son de 2 ramas y entonces AV, que es el área transversal de esos anillos, son 2 por el área de acero de la varilla del número 3, multiplicado por la FY de ese acero que estoy ocupando, que vale 4,200, multiplicado por el peralte efectivo dividido entre BSR. Entonces nos arroja un resultado que nos dice que los anillos deben de ser colocados a cada 20 centímetros de separación para que resistan la fuerza de 8,767 kilogramos. ¿Sí? Si vuelvo al diagrama de esfuerzos cortantes, puedo ponerlo de esta manera. El cortante último que nos arrojó el análisis estructural fueron 11,943 kilogramos. De esos, el concreto está aportando 3,176 y los anillos tendrán que resistir 8,767 kilogramos. Con esta expresión que acabo de hacer, entonces, para que resistan esos 8,767 kilogramos, los anillos tienen que estar colocados a cada 20 centímetros. En esta sección del triángulo que tengo aquí en color blanco, ¿sí? Esa es el área o el diagrama de esfuerzos en donde el más grande está en el apoyo que los anillos tendrán que resistir. Y le puse aquí anillos o estribos del número 3 colocados a cada 20 centímetros hasta este punto donde termina el triángulo. Del lado derecho sucede lo mismo. Desde el apoyo derecho hasta donde termina el triángulo, hasta ahí voy a colocar estribos del número 3 a cada 20 centímetros. Y en la parte media, ¿qué voy a colocar? ¿Sí? Pudiera colocarlos igual a cada 20, ya es una distancia un poquito separada. Pero puedo colocar a 25, puedo colocar a 30, no lo sé. Para esto voy a referirme a lo que dice el reglamento de cómo deben de estar armados los anillos, cómo deben de estar más bien colocados los anillos, de tal manera que les voy a presentar entonces en la sección 8.2.3 de las normas técnicas, ¿sí? Para diseño de estructuras de concreto, ahí viene el refuerzo transversal para confinamiento y nos manda esta imagen. Aquí es donde me voy a basar para colocar los estribos, en donde dice que la separación que está en los extremos, ¿sí? Esa que acabo de calcular de 20 centímetros, el reglamento me dice, o más bien las normas me dicen que debo de revisarlo con esta expresión que está aquí entre esta llave, que esa separación, que es esta de aquí, ¿sí? Me dice que debe ser el peralte efectivo de la viga entre 4. O debe de ser 8 veces el diámetro de la barra longitudinal más gruesa del acero que estoy colocando. O también puede ser 24 veces el diámetro de la barra del estribo. O, cuando mucho, 300 milímetros. ¿Cuál de esas 4 separaciones es la menor? Y compararla con la que calculamos previamente que nos arrojó 20 centímetros. ¿Sí? En la parte intermedia, dice aquí las normas que los estribos deben de ser colocados menor o igual a una distancia de entre 2, el peralte efectivo entre 2. Recuerden que nuestro peralte efectivo es de 40 centímetros. Entonces, en esta parte central, los estribos deberían de estar colocados a cada 20. Y en los extremos voy a revisar estas 4 expresiones. Por lo tanto, la primera expresión que me dice que la separación puede estar a el peralte efectivo de la viga dividido entre 4, eso me arrojaría entonces que deberían de estar colocados a cada 10 centímetros. ¿Qué dice 8 veces el diámetro de la barra longitudinal? La barra que estoy colocando tanto en acero negativo como positivo fue varilla del número 5, la más gruesa dice, pues es la misma, es la del número 5, que tiene un área de un diámetro de 1.59 centímetros. Entonces, 8 veces eso me dice que los coloque a 12.7. Está más alto que 10. La tercera expresión de 24 veces el diámetro del estribo, estoy usando estribos del número 3 que tienen un diámetro de 0.95 centímetros, 24 veces me arrojaría 22.8. Y la última que dice que no pueden estar a más de 30 centímetros. De estas 4, que son las que aparecen aquí en el reglamento, tengo que escoger la menor. Por lo tanto, la menor son 10 centímetros. Entonces,
Lo que rige es el reglamento, no el cálculo que hice anteriormente de la separación de 20 centímetros. En los extremos, ¿sí?, debo de colocar estribos a cada 10 centímetros de separación. ¿Y hasta qué longitud los voy a calcular? Aquí el reglamento me lo está mencionando. Deben de estar a una separación, hasta una distancia más bien, de 2 veces el peralte total de la viga, el peralte total, ¿sí? Que esa H total vale 45, por lo tanto, 2 veces serán 90 centímetros. Por lo tanto, debería de colocar 9 anillos a cada 10 centímetros aquí del apoyo hacia el centro de la viga, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. 2 veces el peralte efectivo. Aquí el reglamento también me está diciendo que el primer anillo se coloca a 5 centímetros de separación de la cara de la columna. Bien. También me da información aquí que los estribos deben de estar cerrados de esta manera, en sus extremos, con un ángulo de mayor o igual a 135 grados y una longitud de 6 veces el diámetro de la barra o 8 centímetros de longitud en el gancho. Ahí están entonces los estribos, ¿sí?, cómo deben ser colocados. Por lo tanto, nuestro diseño final de la viga, aquí se los presento, compañeros, es una viga que tiene una base de 20 centímetros, un peralte total de 45 centímetros, está armada en la parte superior con 2 varillas corridas del número 5 y las otras 2 se las puse a manera de bastón. Aquí están colocados, se dibujan así un poquito abajo, pero en realidad están pueden estar a la misma altura todas, como en el corte. Ahí están las 2 varillas del número 5 para que en momento negativo o a cero negativo tenga las 4 varillas que habíamos calculado, ¿sí? Hasta una distancia de un cuarto de L, un cuarto de los 4.5 metros que tiene nuestra viga. Entonces los puedo cortar, los bastones estos los puedo cortar hasta 1.12 metros de longitud, ¿sí?, de ambos lados, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En la parte inferior tengo las 2 varillas del número 5, que es el acero positivo. Como son 2, pues ahí están señaladas a toda la longitud de la viga. Y en la parte intermedia estoy colocando el refuerzo por temperatura de 2 varillas del número 4. Los estribos, ahí están señalados, 9 estribos del número 3 a cada 10 centímetros hasta una longitud de 90 centímetros, 2 veces H, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Esa es entonces el armado o el diseño final de nuestra viga para el ejercicio que estamos trabajando, compañeros. Ya este plano deberá de mandarse a la obra para que sea construida de esta manera. Me voy a acercar un poquito más aquí del lado izquierdo en esta toma, ¿sí?, para que veamos ese armado. Entonces, compañeros, ahí están las 4 varillas del acero negativo en la parte superior de la viga, en los extremos, ¿sí?, 2 varillas que mandé corridas, 2 varillas que mandé corridas, ¿sí?, del número 5, y las otras 2 las coloqué como bastones a una longitud de un cuarto de nuestra viga, ¿sí?, para que en esa zona esté el acero negativo, ¿sí?, las 4 varillas, y de acero positivo, ahí están las 2 varillas que estamos manejando, y de acero de refuerzo por temperatura, las 2 que están a la mitad de la altura de la viga. Aquí estoy viendo entonces el lado izquierdo, 9 estribos del número 3 a cada 10 centímetros, y no se alcanza a apreciar por aquí los del medio, pero están colocados a cada 20 centímetros. Bien, entonces, compañeros, aquí está nuestro diseño final de la viga. Hasta aquí llega el ejercicio por el día de hoy, compañeros. Si tienen alguna duda en el procedimiento, con todo gusto háganmela saber. Como siempre, la recomendación: vean el video las veces que sean necesarias, tomen notas en su cuaderno, practiquen con algunas otras cargas o algunas otras longitudes de viga. Si tienen dudas en su procedimiento, con todo gusto háganmelo saber y les daré respuesta. Bien, compañeros, entonces hasta aquí terminamos el ejercicio de la viga de concreto doblemente empotrada con una carga uniformemente distribuida. Les mando un cordial saludo, compañeros. Nos vemos entonces en el siguiente video, en donde vamos a ver un diseño de una losa maciza. Hasta luego, pásenla bien.